para dar una breve introducción a todos sobre qué es el tema que vamos a hablar y por qué es importante y por qué es tan distinto para todos. Es que queremos mostrar este pequeño video que tiene subtítulos, está en inglés pero tiene subtítulos sobre la vida de Nina y cómo afecta el sistema de salud en ella y su familia. 2 segundos. ¿Escucharon eso? Doctor, ¿escuchó usted? Audio no se escucha, ¿eh? Bueno, perdón, voy a poner de nuevo. This is Nina and her family. It is a very precious moment for them. They have had a long journey to get there, all together, healthy and happy. When she was pregnant, Nina's mother had a difficult, complicated pregnancy, but Nina's father was able to rush her to the clinic just in time when she had dangerously high blood pressure. Nina's older brother was HIV positive. Her grandfather had stroke last year, and Nina's grandmother is finally treated tuberculosis after months of pain. Like many other families, Nina's family also has had to deal with a lot of things. They are very fortunate, though, with a health clinic a short distance from where they live, and they can access skilled healthcare providers and services that they afford. In the country where Nina lives, people vote for country leaders who are committed to achieving good health by 2000. The regressive system, wealthier people contribute more money, and the government is able to provide an essential, affordable package of health services to all people, leaving no one behind, regardless of income, health condition, background, or where they live. So what looks like a simple meal is really a very special occasion for Nina's family. They had a long road to recovery, but never had to choose between getting healthy and putting healthy food on the table. And this sets them apart from many people around the world who can't afford or don't have access to essential quality health services. Every family, everyone deserves universal health coverage. Let's work together towards good health and well-being for all. Bueno, ese video que tengo entendido que capaz ustedes escucharon un poco entrecortado, vamos a pasar de todas formas al grupo de WhatsApp y a las redes, de modo, perdón, el internet en nuestro país, Paraguay, para las personas que nos ven de afuera, de repente tiene algunos inconvenientes, entonces le vamos a facilitar el video. Y ahora, doctor, le dejo la posta y le escuchamos muy atentamente. Muchas gracias. Sí. Vos vas a ir pasando, ¿verdad? Sí. Sí. Bueno, gracias, Yelén. Sí, el video está bueno como un poco para mencionar esto, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salud universal, parece que hablamos de algo muy utópico. Y caemos en lo mismo. O sea, nosotros podemos soñar con algo, con la salud para todos. Podemos, podemos pedir de que cuando uno tenga un problema de salud, por más complejo que sea, como hoy el caso de tan renombrado acá de Bianca, ¿verdad? Por una cuestión genética, un tratamiento específico que cuesta alrededor de $2 millones, que eso sea cubierto, es el sueño de todos, ¿verdad? Para cualquiera, no importa por el nivel de ingreso que tenga ni nada de eso. ¿Se puede? Se puede. Ahora, hay pocos países en el mundo que lo logran, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Entonces, para discutir un poco esto, traje acá unas cuantas diapositivas, son como creo que 13, 14, de varias ideas, en realidad, que después podemos ponernos a discutir, ¿verdad? Esas ideas, de conceptos, porque no hay una receta específica para esto, sí hay experiencias en el mundo sobre esto, y, y hay conceptos que si uno es del área de salud también tiene que poder manejarlos, ¿verdad? Nos vayamos por lo básico, ¿verdad? ¿Por qué es tan cara la salud? ¿Por qué no es barata la salud? Realmente podemos hablar de que prevenir es más rentable que curar, sí, pero tarde o temprano los costos en salud llegan. Uno cuando previene retrasa nada más la muerte, que siempre es inminente, pero los costos de atender a los más ancianos con más comorbilidades, uno termina gastando en los últimos
los países que tienen mayor longevidad, como Inglaterra, como Japón, más de arriba de los 85 años de esperanza de vida, al final termina gastando, en los últimos 5 años de vida, termina gastando 10 veces más de lo que gastaron en los otros 80 años. Entonces, al final terminamos postergando nomás el gasto. ¿Sí? Eso es un concepto interesante a tener para mencionar que realmente la salud es cara, porque es esencial. ¿Sí? Si, y, y es, o sea, cuando la estratificamos, cuando la diferenciamos, ya estamos generando inmediatamente inequidad. Hay gente que va a acceder a ella, hay gente que no, hay gente que va a sufrir ese costo y hay gente que va a poder pagarla. Entonces, va a ser muy difícil. Y si nosotros dejamos eso en manos del mercado, en nuestro país y en varios países, en la mayoría de los países del mundo en realidad, está regulada por el mercado. El mercado no es perfecto como para controlar la salud y poder entregar una salud equitativa, una salud universal. Puede, pero tiene muchas fallas. El mercado tiene fallas en el área de la salud. ¿Por qué? Porque el intercambio que se genera comercial, pensando en términos mercantilistas, cuando hay un intercambio de dinero por salud, es una asimetría impresionante y una falla del mercado, como se llama. ¿Por qué? Porque cuando yo necesito salud, cuando yo necesito un antibiótico, tengo una neumonía y necesito comprar un antibiótico, y es ese antibiótico, yo tengo que comprar o si no me voy a morir. Y si el mercado está monopolizado, donde hay 2 o 3 grandes industrias nada más, que va ocurriendo, eso generalmente van comprando y se van generando como 2, 3, 4, 5 industrias, empresas, te van a vender al precio que quieren. Entonces, y uno entra desesperado a comprar y ahí se genera una asimetría, o sea, no hay competitividad. En el mercado de la salud, no es como, yo hoy quiero comer banana, me voy a la despensa y veo que la banana está muy cara, no, estaba más barata antes, bueno, pero ahorita la manzana cuesta menos y compro manzana porque tenía hambre. O, no quiero esto, me voy a otro supermercado, me voy a una despensa o me puedo ir a comprar directamente del productor. O sea, yo puedo, de alguna manera, la competitividad que es muy sana para los mercados, no se cumple esa regla cuando hablamos de salud. Sí, es una idea fundamental que tenemos que guardar para la discusión después. Debe ser pública, debe ser privada o debe ser mixta. No hay puritanismo en esto y no hay perfección en ninguno de los dos extremos. Y lo mixto tampoco, o sea, hay un rango, un abanico de situaciones y en algunos casos algún escenario es mejor que otro. Vamos a hablar un poco de eso. Siguiente. Aquí traje una imagen del costo en salud per cápita o lo que se gasta en salud per cápita por los países hace 15 años atrás, ya en el 2007, y 13 años, ¿verdad? Y vemos cómo la mayoría de los países gastaban entre 100 y 1000 dólares per cápita. Nuestro país estaba ahí alrededor de 200, 200, 280, algo así era en esa época. Y ya había países como Estados Unidos, como Noruega, que gastaban por arriba de 5000 dólares per cápita. De hecho, Estados Unidos es el país que más gasta per cápita de todo el mundo. ¿Sí? Siguiente. La siguiente imagen, pero del mundo 7 años después. El costo per cápita o la inversión, digamos, ¿verdad? Porque todo gasto en salud es inversión, podríamos llamarlo. Todos subieron, ¿verdad? Canadá se metió ahí también, se metieron más países europeos, Alemania, Dinamarca, Suecia, Australia, pasan a gastar más de 5000 dólares per cápita. Y en Sudamérica nosotros, ¿verdad? Argentina, empezamos a meternos a gastos superiores a los 300 dólares per cápita. Ya más parte del mundo se metió ahí y Chile, Uruguay ya empiezan a gastar más de 1000 dólares per cápita en salud. Es mucho dinero. O sea, en el mundo entero, inclusive en África, dejó de estar en rojo. Hay varios amarillos, hay varios colores más claros y inclusive más verdes. Entonces, el costo de la salud, la inversión en salud en el mundo creció muchísimo. ¿Sí? Siguiente. Pero en realidad, ¿cuánto de ese costo en salud que creció
¿Es realmente una inversión en salud de los estados o es realmente un costo de bolsillo de la gente? ¿Verdad? Porque cuando medimos el PIB o los gastos a nivel del país, vemos que puede ser una inversión pública o puede ser una inversión privada, y la inversión privada puede ser el bolsillo de la gente. Entonces, cuando yo accedo, cuando tengo un sistema de salud que me cobre un porcentaje, acá como vemos, Paraguay está en amarillo, nosotros pagamos alrededor casi 48-50%, nosotros tendríamos que estar casi en naranja. Del costo en salud en Paraguay es costo de bolsillo. ¿Sí? Uno cuando se va al hospital, tuvo un trauma, va al hospital de emergencia médica en Paraguay, y la mitad de lo que gasta va a gastar ahí, o la mitad de lo que se gasta todo ahí, es costo de bolsillo de la persona que está enferma y de su familia. ¿Sí? Entonces, esa inversión en salud no es tanto de los estados, sino también es que la gente está pagando cada vez más. ¿Sí? Siguiente. Y acá pongo un resumen. Estos son los países de la OCDE. No está Paraguay, pero está en Colombia, está Brasil, creo que está Chile también por ahí. Y escucha, me sale a mi tapa la imagen. Ahí. Y vemos los países distribuidos según su gasto en salud. Y le vemos a Estados Unidos como el país que más gasta en salud, casi $10.000 per cápita. Pero fíjense que la mitad es un gasto del gobierno en sí. Es obligatorio, digamos, que te cubre el gobierno. Y la otra mitad gasta la gente desde su bolsillo. Si puede pagar, obviamente voluntario, o el gasto de bolsillo, como se dice. Es el país que más tiene gasto de bolsillo, y nuestro modelo de salud de Paraguay es muy parecido a ese. Nosotros gastamos más o menos alrededor del 50%. Hay estudios muy interesantes, creo del 2015, 2016, del doctor Edgar Jiménez Caballero, que describe esto en el Paraguay. El resto de los países, fíjense, Suiza al lado, está Luxemburgo, está Noruega, los países escandinavos, Alemania, tienen un 80-90% de gasto, es el gobierno el que te cubre, y luego hay un 10-20% de lo que se gasta es del bolsillo de la gente. ¿Sí? Esa es más o menos la proporción que se mantiene en la gran mayoría de los países de la OCDE. Un cuarto, un quinto de lo que se gasta es del bolsillo directamente, un gasto directo, digamos, ¿verdad? Y el resto cubre el gobierno. Estados Unidos, el país más rico del planeta, no es el modelo de salud para el mundo. ¿Sí? Siguiente. Vamos a cuestiones más básicas. Voy a tratar de introducir algunos conceptos para, como dije, después la discusión. ¿Para qué es lo que es un sistema de salud? ¿Verdad? ¿Para qué un sistema de salud? Porque no es todo libre nomás. ¿Verdad? Que es una manera más o menos de organizar, proveer salud. ¿Sí? Imagínense, olvídense de público, privado, olvídense. Estamos como sociedad y nos juntamos y bueno, alguien se tiene que encargar de la salud. Puede hacer negocio, puede hacer lo que quiera, pero ¿qué es lo que? La función principal es proveer salud. De dos maneras. Por un lado, a las personas, una salud personal, que son los cuidados, ¿verdad? Cuando se enferma, una vacunación antes de que se enferme, controles, lo que yo hago persona tras persona. Y también hay cuidados que no son a través de las personas, no son que yo a las personas normal tengo que atender para dar salud, no, yo puedo generar leyes, yo puedo hacer sanitación del agua, eh, 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 control del aire atmosférico. Hay cuestiones que no necesariamente tienen que estar a través de la persona, nomás yo doy salud, no, yo doy salud a través de muchas intervenciones en salud pública. Entonces, esto es proveer salud. Esta es una función esencial de los sistemas de salud. Para eso ideamos los sistemas de salud. De alguna manera tienen que tener recursos para hacer eso, para proveer de esas dos maneras de salud. Entonces tienen que tener fondos, ya sea por ingreso, cobrándole a la gente, puede ser a un impuesto, podemos hacer una mutual, eh, eh, puedo, eh, puedo vender servicios, ¿no? Y tengo que tener un tipo de gobierno, ¿verdad? Un gobierno, una rectoría, alguien tiene que ser jefe más o menos que me diga cuál va a ser la política, vamos a priorizar acá por lo menos la embarazada, vamos a priorizar los niños, los adultos ancianos no van a importar en esta época porque no tenemos mucho dinero, ¿verdad? O todo el mundo, sí, todo el mundo, ¿verdad? Porque tenemos mucho dinero, ¿no? Esas son decisiones prácticamente políticas, hasta ideológicas, ¿verdad? Como podamos llamarlo, de todo o a una parte, o vamos a priorizar. La priorización depende de los valores de la sociedad. ¿Sí? Y eso va a ser la rectoría del gobierno.
Y también puede servir para generar recursos, claro que sí. Dar salud también es una manera de generar recursos que pueden financiar, dar más salud. ¿Sí? Siguiente. ¿Y por qué en esas imágenes que les mostré antes de las fotos de entre 2007 y 2014, por qué cada vez cuesta más la salud? Todos los países están gastando cada vez más salud y no sé si hay más salud. ¿Por qué? Primero, la cuestión demográfica. ¿Verdad? Hay más población anciana, por ejemplo. ¿Sí? Estamos viviendo cada vez más hacinados en grandes urbes. Eh, Factores económicos también dependen del modelo productivo de esos países que hacen cada vez más sofisticado el trabajo, hay mayor riesgo laboral, eso genera más enfermedades, ¿no? Avances en la tecnología, hay, imagínense, en 1940 los sistemas de salud, 1900, o 1950, cuando se crea el National Health Service en el Reino Unido, ¿no? Sistema de salud emblemático del planeta, había solamente 3 antibióticos y no era tan caro producirlo. En los 60, los 70, los 80 seguían habiendo 4, 5 o 6 antibióticos nada más y eran muy baratos. Hoy los antibióticos prácticamente ya tenemos resistencia a todos esos antibióticos. Hoy los antibióticos son carísimos. Tenemos que estar generando nuevas moléculas. También tenemos resonadores, tenemos PET scan, tenemos cada vez más tecnología que también nos ayuda a anticiparnos y a poder diagnosticar mejores enfermedades. Y si no hacemos eso, no cambiamos el rumbo de las enfermedades. Entonces, hay más avances en la tecnología que nos obligan, hay más vacunas que nos obligan a invertir más dinero en salud. ¿Verdad? Y después patrones de salud y enfermedad de las poblaciones. Hay países, cada vez hay más dengue en el Paraguay, por ejemplo, que antes. Hay poblaciones que tienen más cáncer que otras, hay poblaciones que tienen, que son más obesas que otras, ¿no? Cada vez, hoy estamos más obesos, más sedentarios, hay más diabetes que antes, hay más hipertensión que antes, hay más cáncer que antes, no hay más tanto malaria, fiebre amarilla, de eso nos moríamos antes en Asunción. Hoy nos morimos de cáncer, nos morimos de enfermedades cardiovasculares, los infartos se dan en obesos jóvenes. Como siempre digo, yo me encanta coleccionar fotos de Paraguay de antaño y de ahora, así de fotos panorámicas donde vemos un concierto en 1960 y un concierto en el 2015 y vemos la cantidad de obesos que hay en 2015 y en los 60 no había lobo gordo. O había uno cada 100 más o menos. Impresionante cómo se nota eso en la foto. Y ahora 30% más o menos. Así es. Entonces eso condiciona a patrones de enfermedades nuevos, ¿verdad? Una evolución del sistema de salud, obviamente, y la política, ¿verdad? La política puede ir priorizando o no cada vez más salud. Depende de qué partido político entre, qué ideología traiga y priorice o no la salud, ¿verdad? O invierta más en salud, o vea un negocio en la salud, y eso también condiciona el costo de la salud. Siguiente. Otro concepto importante para hablar un poco así de cobertura universal. ¿Cómo le vamos a pagar al médico para que rinda más? Al médico digo, pero estoy hablando de todo el personal de salud. La enfermera, el bioquímico, los psicólogos, todo el trabajador social, el promotor de la salud, el agente comunitario, todo aquel que trabaja en el sistema de salud. ¿Cómo? Tenemos que repensar esto. Vamos a pagarle, por ejemplo, con un salario como se hace acá en Paraguay. Ahí salió de modo presentación. Y la verdad que como el salario no es tan rentable. Cuando uno le paga lo mismo nomás siempre, no importa si su productividad es mayor o menor, el rendimiento es pésimo. Es pésimo. Y los países que pueden analizar esto, principalmente los de OCDE, van aprendiendo que esa manera de pagar salario fijo no es la más rentable. La productividad del personal de salud no le motiva a rendir más. ¿Sí? La capitación, por ejemplo. ¿Qué es lo que es eso? Capitación, yo por ejemplo le doy a una USF, le doy y le pago por el nivel de atención que da a la comunidad. A cuántos pacientes le vio, si,
si vos tenés 3.000 pacientes, bueno, vos a los 3.000 le tenés que ver. No importa, le podés ver. Lo importante es que no enfermen, ¿verdad? Tener algunos indicadores que cumplir. ¿Sí? ¿Qué pasó con estos modelos? ¿Qué se vio? Son muy buenos, son más complejos, son buenos, es mejor, porque le podés dar premios si le podés pagar mejor si su estado de salud de su población está mejor. Entonces tiene alguna, capitaliza eso de alguna manera, ¿verdad? Porque tiene una población menos enferma y él también gana más, ¿verdad? Está bueno ese sistema, pero de alguna manera hace de que la persona controle las veces que vengan a consultarle, ¿verdad? Depende mucho de él. Algunos mienten también en los registros de que le vio al paciente, que no le vio, ¿verdad? Es complejo. Por producto, también es un modelo muy interesante. El tema es que hay que definir bien los productos. Yo sí leí hoy 500 electrocardiogramas, ¿verdad? Me pagan por los 500 electrocardiogramas que leí, o por las ecocardios que hice, o por los stents que puse. Uno como cardiólogo puede tener diferentes financiamientos. ¿Qué pasa si que la persona se mercantiliza tanto ese producto que a veces pierde un poco el contexto humanitario y se genera una hiperproductividad y hay obsesionados de esto, ¿verdad? Se puede hacer por producto, pero hay que controlar, porque si no la persona va a empezar a hacer de noche, de madrugada, y va a hacer muchísimo y el producto puede ser que no sea de calidad. No estoy diciendo que sea malo este modelo, no estoy diciendo que la capitación sea malo, ¿verdad? Quizás el de salario probablemente uno de los peores, pero tampoco es el peor. Pero tenemos que tener todo esto, estas maneras de ver cómo se pagan y hacer cuestiones mixtas, dependiendo un poco de cada especialidad, dependiendo si es una OSF, dependiendo si es una urgencia. Yo no le puedo pagar a un médico que trabaja en una urgencia de esa manera, por cuántos pacientes ve. Yo no le puedo pagar. No le puedo pagar por capitación a él. Le tengo que pagar por salario. ¿Sí? Porque no depende, él no está trabajando con la comunidad, él es trinchera. Entonces, pero poder acomodar, yo no puedo estar pagando el salario a todo el mundo cuando todo el mundo hace cosas diferentes. Eso es muy importante entender el sistema de salud, porque eso va a generar la mayor productividad del sistema de salud. ¿Cómo pagarle a un hospital? Pensemos, olvidémonos del personal, del salario, ¿verdad? Y pensemos cómo se paga un servicio del hospital, que funcione la luz, que haya medicamentos, que funcione todo ahí, ¿verdad? Y aparte el salario para los directivos y para los médicos y todo. ¿Cómo hago pagar el funcionamiento del hospital? ¿Cómo hacemos acá en Paraguay? Tenemos un presupuesto global, un presupuesto. El hospital cuesta tanto, el año pasado costó tanto por mes, más o menos, entre luz, agua y hacer funcionar esto, limpieza, medicamentos. Tengo más o menos un presupuesto y todos los años te aumenta un 10% más o menos. Así es como se hace en la mayoría de los países, en otros países se hace así. No es la mejor manera. No es la mejor. Tenés muchos errores cuando haces eso. Pero bueno, no hacer eso sería el pecado, ¿verdad? Por lo menos es un modelo. Algunos países, ¿cómo hacen? Pago por día, por ejemplo. Imaginemos un sector privado que te paga, vos pagas por día o el Estado le paga por día, atiende, es gratuito todo. Y uno se va al sector privado, se va a un hospital privado y el Estado le paga por día, ¿verdad? Y ellos tienen el costo por día más o menos lo que cuesta la atención, por día internado. ¿Qué van a hacer los hospitales privados? ¿Qué creen ustedes? Van a tener mucho tiempo internados los pacientes, ¿verdad? Se arma el negocio. Entonces hay que controlar bien. O le puedes pagar por caso que ven. Entonces, cada vez que hay un caso, tener un plus, más o menos voy a saber el paquete de cuántos días internados están. ¿Qué van a hacer ellos? Van a tratar de ver lo máximo posible y tenerle el menos tiempo internado, ¿verdad? Y le van a mandar a su casa rápido, porque ya cobraron ya por ellos, o ya van a cobrar. ¿Sí? Y después está el pago mixto, que es un poco integrar estas dos cosas. Integrar un poco el pago por día, dependiendo un poco de la patología. Hay cosas que yo puedo pagar por caso, hay cosas que yo te puedo pagar por día. Pero para hacer esto, requiere hacer un microcosteo, se llama eso, bien definido, este es el trabajo de los economistas más que nada, bien definido de cómo elevar el costo, discutirlo con la empresa, yo te voy a pagar esto hasta acá, esto hasta acá, esto hasta acá, y bueno, negociar, es una negociación. Pero es importante tener estos conceptos, ¿verdad? Siguiente.
Seguro privado. El seguro privado. Primero, lo no es un seguro. ¿Sí? Es una empresa que ofrece algunos servicios. No te aseguran nada porque hay montones de letras pequeñas que dice que te va a echar si vos vas a tener algún riesgo, si tal. Nosotros lo mal llamamos seguro privado. Es el modelo americano y la mayoría de los países de bajo y mediano ingreso. ¿Verdad? Nuestro país tiene un bastante desarrollado mercado privado. Cuando ese es el principal, el seguro privado es el principal modelo de dar servicio de calidad, ¿verdad? Estamos hablando del modelo americano, ¿sí? Donde el Estado prácticamente no cubre mucho. Algunos hospitales públicos y generalmente para la gente pobre. Y el principal modelo es el seguro privado, el principal. Hay países como Alemania que tienen seguro privado, tiene un seguro, tiene un modelo en el que existe el seguro privado, pero es un sustituto de toda la seguridad, de todo el seguro público. ¿Qué significa eso? Que vos sí o sí tenés que pagar tu aporte para tu seguro público, sí o sí. Y existen unas aseguradoras privadas, pero que es muy exclusivo y que uno tiene que pagar un canon para entrar ahí, muy costoso, es para gente muy rica, pero que igual tiene que pagar su seguro público. ¿Sí? El seguro privado también existe en países que tienen un seguro público muy grande como Francia, como Dinamarca, como Suecia, pero es complementario. ¿Qué significa que es complementario? Que está el seguro, uno en Francia puede irse a cualquier hospital privado, tiene que pagar el sector privado, tiene que tener plata, pero después la seguridad pública te devuelve el dinero, porque vos sos un aportante del sector público, y el sector público en algunos casos le paga directamente a la empresa privada que te atendió o te devuelve el dinero a vos. En Francia el modelo te devuelve el dinero a vos, pero tenés que tener. Ahí genera un poco de inequidad, porque si no tenés, solamente te cuesta, te tenés que ir a un lugar donde no tenés que tener dinero para que te atiendan. Y ahí generas inequidad. Pero eso es complementario, porque se complementan, ¿sí? Como dice su nombre. Suplementario es para acceder más rápido, digamos. Suplementario es cuando es el seguro privado. Canadá, por ejemplo, el modelo tiene un seguro público muy bueno, pero hay cosas que no te cubre. Si vos te querés hacer cirugía estética de tu nariz, ese sector público no te cubre eso. Entonces vos podés irte al sector privado y tener algunas cosas extras que el sector público no te cubre. ¿Sí? Obviamente, quizás alguien que es pobre no puede acceder a eso. Entonces, es el modelo canadiense, que es uno de los países que tiene un sistema de salud muy bueno, ¿eh? O sea, que también existe el seguro o la empresa privada, digamos, de salud. Y el seguro, cuando el seguro de salud privado se llama duplicado, cuando el modelo inglés, cuando convive con el público y prácticamente compite con él, pero solamente te ofrece hotelería, ¿sí? O sea, el sector público es tan bueno que uno solamente pagaría el privado para tener una cama de 2 plazas cuando se interne, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, ¿verdad? Desayuno, un poco más variado, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que existen en el Reino Unido también. Siguiente. Entonces acá nos vamos entrando ya al caracú del tema, ¿verdad? La salud universal. La salud universal parece algo medio abstracto y en el 2010 la OMS trató de darle un poco una forma así un poco concreta de qué es lo que hablamos cuando hablamos de salud universal. Hablamos de que le cubrimos a todos, de que queremos todo y que salga todo gratis, ¿verdad? Más o menos así es la idea. Entonces, de esa manera crearon este cubo, fíjense, donde la base está relacionado con la población cubierta. Fíjense, aquí en el eje, ustedes no ven mi mouse, yo estoy señalando como si fuera que ven. En el eje de abajo ven el pobre y a medida que se va hacia la izquierda está el rico, ¿verdad? Te cubrimos, se recomienda obviamente empezar a cubrir por los pobres. O sea, si tenemos un sistema de salud que empieza a cubrir primero a los ricos,
ese país no es el ideal, ¿verdad? Entonces, intentemos cubrir a todos, dale, genial, hasta los ricos lo vamos a cubrir, 100%, genial. De abajo hacia arriba, estamos hablando del rango y la calidad de servicio. ¿Sí? Vamos a pagar, vamos a cubrir con el financiamiento que tengamos este paquete de servicio, o vamos a cubrir todo, trasplante de corazón, medicaciones genéticas, todas las vacunas había y por haber, todo tipo de intervención. Entonces es cuando cada vez subimos más altura del cubo. ¿Sí? Y el fondo, digamos, estamos hablando de quién paga todo eso. Porque nosotros podemos tener una cobertura para todos, sí. En el país existe todo el mundo se puede hacer trasplante. Claro, si tenés plata. O sea, una cosa es que, porque ocurre en nuestro país, podemos nosotros imaginarnos que la salud es gratuita totalmente. Pero en Paraguay no existe PET scan, por ejemplo. Entonces, no, yo no estoy ofreciendo todo. Y no hay lo en el país. Ni por más plata que tenga, no hay. Entonces, ahí estamos hablando de qué. ¿Sí? Y puede haber de todo, para todos, pero para todos los que tienen plata. ¿Verdad? A veces parece un poco raro, ¿verdad? O parece un poco irónico, pero es así, ¿verdad? Nosotros, en nuestro sistema de salud, la profundidad que tiene este cubo, el gasto de bolsillo, el out of pocket, que dice acá, es del 50%. Prácticamente, la mayoría de la atención que da el sistema de salud, en general, en promedio, ¿verdad?, es del 50%. A veces te cubre todo, depende de qué. A veces no te cubre nada y a veces te cubre la mitad. Depende de qué cosa estamos hablando. Siguiente. Entonces, la salud universal. Aquí el concepto de equidad es fundamental. ¿Sí? Y significa igual acceso a la igual necesidad. ¿Sí? Esa diferencia entre la inequidad está muy relacionada con la justicia más que nada, ¿no? Y la justicia, en muchos casos, depende también de los valores de una sociedad. Si una sociedad tiene unos valores donde no ve que hay diferencia entre este sector y este, o prioriza un sector más que el otro, por valores, pueden ser religiosos, culturales, la equidad puede ser que esté bien para los valores de esa comunidad. Pero bueno, no me voy a complicar con eso. Vayamos a la equidad y el financiamiento. ¿Cómo pagamos esa salud universal? ¿O cómo diría? ¿Cómo financiamos, ¿verdad?, ese modelo de salud? De manera progresiva sería lo ideal. ¿Qué significa eso? Que las personas que tienen más puedan aportar más. Y las personas que tienen menos o que no tienen puedan acceder también a esa salud de igual manera, aportando menos. Y en algunos casos, no aportando. Ese es el modelo progresivo. El modelo regresivo es el modelo cuando financiamos todo ese modelo de salud. Puede ser equitativo para todos, ¿verdad? Tenemos un super sistema de salud, pero que se mantiene o que se cubren los gastos y todos pagamos por igual. Todos pagamos, por ejemplo, todo hay que pagar, todo en el Paraguay tiene que pagar 100.000 guaraníes por mes. Todos, los 7 millones de habitantes, 100.000 guaraníes por día, y tenemos un sistema de salud bien financiado. Y eso no es justo, porque para un multimillonario 100.000 guaraníes no es nada, se le puede perder, que no se va a enterar. Y para otro puede definir su salud ese día o qué va a comer ese día. De un sueldo mínimo, 100.000 guaraníes es mucho. ¿Sí? Es el transporte público de esa semana, de su hijo para ir al colegio. Entonces, eso es regresivo. ¿Sí? O puede ser proporcional. Vamos a decir, bueno, listo, ya que si no es un número así absoluto, no es un 100.000 guaraníes, vamos a poner, todos pagan 10%. ¿Sí? Vamos a decir, todos pagan 10%,
los ricos y los pobres. Entonces parece que dice, ah, sí, si yo gano 2 millones de guaraníes, 10%, 200.000, y el que gana 200 millones 200 al mes va a pagar 20 millones al mes. ¿Sí? Eso es proporcional. Pero ¿qué pasa con ese problema? Es inequitativo también. ¿Por qué? Porque 20 millones, para alguien que gana 200 millones, 20 millones que tenga que dar, no es nada. Si para comer, para vivir, para todo, para mantener todo, 20 millones no le cambian nada. Pero para uno que cobra 2 millones de guaraníes, que le saque 200.000, le determina muchísimas cosas. Se deja de ir, su hijo se deja de ir al colegio. Un montón de cosas. 200.000 para uno que gana 2 millones es muchísimo. Pero es el 10%. ¿Sí? Es proporcional. Es un modelo también de regresivo. ¿Sí? Puede ser un aporte obligatorio también. Porque a veces estamos hablando de todo, de progresivo, regresivo, proporcional, pero no es obligatorio. Solamente los que tienen tan a partir de tal, o que tienen una empresa, o se recomienda. Puede ser un aporte obligatorio. Estamos hablando de los conceptos. ¿Sí? Siguiente. Entonces, ¿cómo pagamos la salud universal? Podemos tener prepago, podemos tener sector privado, ya sabemos cómo funciona eso. Puede ser, qué sé yo, una mutual, puede ser una cooperativa, todos ponemos un poquitito de dinero y nos cubrimos entre todos. Los seguros privados funcionan así en nuestro país, son los prepagos. Nos puede dar, vamos a hablar después, nos puede dar el sector privado de salud universal, vamos a hablar después. Pero bueno, ¿puede ser una opción? Puede ser. ¿Cómo funcionan en otros países? Por ejemplo, ¿cómo se cubre el sistema de salud? La gran parte de los países usan los impuestos generales, que es el sistema Beveridge. Como hablé recién, lo ideal sería que sean impuestos progresivos, ¿sí? Que el que tenga más, pague más, ¿verdad? Y que no sea proporcional, pague más. Eh, y, eh, y, el que, y después otros impuestos indirectos, directos e indirectos, como por ejemplo el IVA. El IVA es un impuesto regresivo injusto, ¿verdad? Porque es regresivo, porque todo, como dije recién, el ejemplo de cobrar 2 millones y dar 200.000 es mucho para alguien que gana mucho más, ¿verdad? O el impuesto selectivo al consumo, que es el ISC que está ahí, que es el impuesto al tabaco, el impuesto saludable se llama, ¿verdad? El impuesto al tabaco, el impuesto a la bebida azucarada, el impuesto, por ejemplo, al alcohol. Con eso financiamos gran parte del sistema de salud. O sea, en todo, Paraguay tiene uno de los impuestos más bajos del mundo del tabaco, obviamente de la región, y genera un superávit tremendo para la industria del tabaco, que no solamente invierte en la industria del tabaco, sino también que invierte en política, comprando medios, partidos, ¿verdad? Y puede ser uno presidente, ¿verdad? Entonces, no estamos en contra de eso, pero sí que pague por lo menos un poquito más de impuestos con eso. Con 0,5 de impuesto al tabaco estamos cubriendo todo el tratamiento de varias blancas por año. Y si paga, no digo lo que paga igual que en Europa, o inclusive puede seguir siendo uno de los más bajos del mundo, pero el aporte puede financiar a probablemente a un ministerio de salud más o menos. El seguro social, el modelo bismarckiano, es el otro modelo que tienen los países para cubrir el sistema, para pagar el sistema de salud universal. Este es el modelo alemán. Varios países tienen. Nosotros tenemos algo acá parecido que el IPS. Como eso es cuando el trabajador y el empleador aportan a una seguridad social que te cubre salud, inclusive puedes tener fondos para poder jubilar. Que al final es bienestar y es calidad de vida y eso también es salud, ¿no? Pero eso depende muchísimo de tener trabajo formal, de tener un estado formal. Porque si, como dice ahí, primero también tiene que ser progresivo y debe ser obligatorio. Acá sabemos que hay un montón el 80% del trabajo en el Paraguay es informal. Así no podemos tener un modelo bismarckiano. Así no puede funcionar IPS, ¿no? Entonces, la formalidad del sector económico define muchísimo el sistema de salud que queremos. Por eso cuando hablamos de reforma del sistema de salud, no es solamente tener mejores hospitales y cubrir, pero tener más médicos, ese tipo de cosas. No, es qué modelo de distribución, qué modelo impositivo y qué Ministerio de Hacienda queremos en realidad la pregunta. Siguiente.
Puede ser, esa pregunta que les dije antes, puede ser el sector privado, puede dar el sector privado salud universal y está un poco condicionado por el ingreso de la persona, ¿verdad? Si puede pagarlo o no, eh, por el trabajo que tiene y como lo que hablábamos recién, de la formalidad del país, de la formalidad laboral que tenga. Porque si el trabajo es informal y le pago lo menos del sueldo mínimo por el trabajo que está haciendo, imposible que uno pueda darse el lujo de pagar por una salud universal. Va a pagar cuando tenga un problema de salud nomás. Si no es formal y si no es obligatorio, la gente percibe su riesgo. Cuando es joven, luego no quiere pagar nada porque sabe que no se va a enfermar. La percepción del riesgo de los jóvenes es que está saludable. O recién querés usar un sistema de salud cuando ya empezás a tener una edad que te preocupa. O si tienes una enfermedad, o si tienes un enfermo en tu familia. En esos momentos no vas a pensar eso. Y no solamente somos los paraguayos, ¿eh? Hasta los alemanes, los ingleses, todos pensamos así, es una manera humana de percibir el riesgo. ¿Por qué voy a pagar por mi salud? ¿Por qué no ahorro este poquitito y voy a comprarme mi auto nuevo y después voy a pagar por la salud? Y así vamos tirando como chicle. Y cuando necesitamos, no tenemos. ¿Sí? Ese financiamiento del sano durante toda su vida y ese compromiso con lo colectivo es fundamental. Y ese es un ejercicio solidario de la sociedad que nos cuesta muchísimo en todas las sociedades donde obviamente el individualismo, lastimosamente, persista. Aquí es muy difícil hablar de esto, ¿verdad? Es nuestro sistema económico mundial. Nos meten en este chip, es muy difícil pensar colectivamente. No, yo voy a aportar para que le den a aquel que no funciona, que no tiene, para que cuando a mí me den. Muy poca gente piensa eso. Es muy ley de la selva en nuestros países. Por eso tiene que estar regido por ley, tiene que ser obligatorio, porque si no se van a escapar. Entonces, volviendo a esta diapositiva, porque me estaba yendo un poco. El sector privado puede dar salud universal, por el tema de la formalidad, muy difícil que lo dé. Encima el sector privado te va a clasificarte según tu riesgo. Si vos te vas, si a partir de mañana Paraguay decide que el sector privado no va a dar salud universal y el Estado va a pagar. Pero siempre tenés que tener de alguna manera el sector privado, tenés que acceder al sector privado. La cultura del sector privado es de clasificarte por riesgo. No, si vos tenés cáncer de mama, ya tu seguro tiene que ser más. No, pero acá si vos tenés ya esta edad, empezás, el aporte tiene que ser mayor. Qué sé yo, otros países, otros seguros, te hacen ya un test, análisis de sangre, no, si tenés HIV, no, si tenés tal gen, no, ¿verdad? Te va a clasificar. Y fragmentación, como dice ahí, es cuando hablamos según el aporte. Siempre va a ofrecer un paquete para rico, un paquete mediano, un paquete. Esa es la manera en cómo trabaja. Y compromete los objetivos de la población más pobre y de alto riesgo. No les interesa la población más pobre y de alto riesgo, la que tengan cáncer, la que tengan enfermedades cardiovasculares, los que son diabéticos, ya son más costosos. Y los pobres en sí son más costosos para el sector privado. No le interesa el sector privado la promoción de la salud, eso, prevenir, no. No le conviene. Y en términos así un poco egoístas, si yo no les cuido al más pobre, voy a estar rodeado de tuberculosos. Voy a vivir en mi isla de rico, rodeado de tuberculosos, de diarrea, de enfermedades de la pobreza, ¿verdad? Y vivo en mi burbuja y empezar a generar inequidad, desigualdad, violencia, y ya sabemos, ¿verdad? Y te va a terminar contagiando, pone en riesgo tu salud. Eso. Te va a terminar contagiando. Eso es difícil ver. Nos cuesta ver eso como sociedad. De que cómo esa inversión termina, termina afectándonos, dándonos para que no exista más esa pobreza, por ejemplo. A vos te termina enriqueciendo. Bueno, y es lo típico de los países de ingresos medianos y bajos. Siguiente. Creo que es la última, la siguiente. No, sí, es la última. Y hay otra forma de financiar, sí. Podemos financiar el sistema de salud con donantes. Claro que sí, hay países que viven de donaciones. Nosotros, en algún momento, y en este año ni qué hablar, la primera etapa de la pandemia, las donaciones nos salvaron, hasta que empezaron a moverse los circuitos de la burocracia para mover las compras. Pero hay países, muchos países de África funcionan, programas enteros funcionan por donaciones. En nuestro país, por mucho tiempo, Programa Nacional de Tuberculosis, el HIV, del final de los 90, principios del 2000 hasta hace poco, financiamiento total del Fondo Mundial.
pero es insostenible, o tenemos que pensar, podemos arrancar con donantes, pero tenemos que pensar en la sostenibilidad. Para temprano tenemos que pensar en todo lo otro que hablamos recién. Y después siempre está el pago de bolsillo como opción. Es un poco lo que ocurre en nuestro país. Es altamente regresivo. ¿Qué significa eso? Que si vos no tenés para pagar, tenés la salud que te toca, según tú, qué tan grande es tu billetera. Tal cual. Y eso define de que te vas a morir, de que te vas a enfermar. ¿Sí? Es el modelo de los sistemas de salud de los países de medianos y de bajos ingresos. Bueno, acá terminó mi presentación. Cuando hice esto, decía, pucha, terminé un poco triste para hacer mi presentación. Así que, ideal que nos pongamos a discutir un poco para darle un poco más de onda. Espero que los conceptos que haya compartido con ustedes sirvan para la discusión. Y bueno, Ayelem, te cedo la palabra. Bueno, Bueno, sí. Mile. sí, bueno, hola, ¿qué tal? A continuación me gustaría compartir, estuvimos hablando también con personas de otros países para que nos compartan un poco de su experiencia, personas que viven en un país que tiene cobertura, o sea, acceso universal a la salud. Así que, con su permiso, son 10 minutitos más que les voy a pedir, pero bueno. Ah, Mile, todavía no estás presentando el video, ¿verdad? sí, perdón, no sale. No, ahora estamos viendo tu carpeta. Oh, ok, voy a intentar de vuelta. Mientras tanto, le quería Ahí sí. recordar, sí, un ratito, mientras tanto le quería recordar que el formulario pre-charla está, el link del formulario está en el chat, si es que aún no completaron, y también les dejamos un hashtag que pueden usar en las redes si es que quieren hacer algún tipo de alusión a la charla. Ahora vemos en los videos. Mile, activaste la opción para compartir audio. No está compartiendo el audio. Se escucha muy bajo. Ok. Bueno, tenemos un problemita con respecto al video. Entonces, no sé, Mile, si es que voy a intentar compartir yo un rato. Estos son videos que nosotros pedimos a personas que viven en países donde tienen un sistema de salud mucho más universal que el nuestro y que quisimos compartir con ustedes como para que también tengamos una noción de lo que es más allá de nuestra realidad, ¿verdad?
Un ratito, ahora comparto. El doctor Héctor Fariña Narváez, oftalmólogo, residente en el País Vasco. ¿Me podrían confirmar que están escuchando el audio? ¿Sí se escucha allí? Gracias. España, en la ciudad de Donostia, San Sebastián, y pertenezco a la unidad de oftalmología del Hospital Quirón. Me pidieron gentilmente hablar un poquito del sistema o de mi experiencia en el Sistema Nacional de Sanidad Español. El Sistema Nacional de Sanidad Español es un sistema que está muy bien catalogado, tiene un alto grado de satisfacción por la población en general, o es percibido con un alto grado de satisfacción. Y hay que tener en cuenta que es un modelo de salud que está basado a un tutelaje por el Estado, en el cual la financiación se realiza mediante los impuestos y las aportaciones de los sistemas de seguros sociales. El control es un control gubernamental, tanto del proceso de financiación como previsión de servicios, y está estipulado por la Constitución española como universal y de equidad. Como problemas podríamos citar siempre la burocracia sobre la utilización de los recursos, la baja libertad que tienen los pacientes en elección en cuanto a servicios médicos y las largas listas de espera con una población que crecientemente se ha envejecido, y a esto se suma la escasa cantidad de recursos humanos tanto a nivel de enfermería como a nivel de médicos. Entonces, a ver, en la Constitución de 1978 se sentaron las bases. De hecho, en el artículo 43 de la Constitución española y posteriormente con el Real Decreto 137 de 1984 se sentaron las bases de un sistema nacional sanitario español, divididos en áreas de salud, de atención primaria, de hospitales terciarios y también lo que se llama la parte de convalecencia, o los sociosanitarios que ya se dedican a las personas mayores. Desde un primer momento, lo que hemos comentado, se preconiza la universalidad, la financiación pública, la equidad de acceso y la descentralización, muy importante. El Sistema Nacional de Salud español está descentralizado, lo manejan las comunidades autónomas. Sería algo muy parecido en Paraguay como las gobernaciones. Hoy por hoy, tanto el presupuesto como las decisiones políticas y administrativas las toman las comunidades autónomas, con lo cual probablemente aquí puede haber mucha discrepancia de qué sector o en qué parte de España geográficamente uno se encuentra realizando o uno reside. Hay que tener en cuenta que más o menos cifras del PIB que maneja en salud de España está alrededor del 8 o 9% en las últimas financiaciones o en los últimos presupuestos generales del Estado. Pero bueno, lo que comentaba al principio, es un sistema que está muy bien considerado por la población en general, muy contentos, y el gran problema es justamente la falta de recursos humanos y las listas de esperas interminables. In 1948, Anur and Bevan founded the National Health Service, the NHS. This is the first ever model used within the world that allowed free access to healthcare without charging, of course, as well as without requiring insurance. Clearly a revolutionary moment within the UK. Now this system uses a beverage model. The beverage model suggests that the government pays for all of the patients, so that reduces competition within the economy and hence keeps costs quite low. Although a great movement and a great moment within our history, currently we're facing threats to the NHS through privatisation. This is clearly a threat to universal health coverage in the UK as well, as it reduces not only the financial stability of patients, it also risks the continuation of treatment of patients as they move from a NHS system to a privatised system. Focusing particularly on public health, within the UK, there's a system called the Public Health Grant, which provides local authorities with financial support to take action on public health issues. This may include, for example, a sexual reproductive health clinic. Now, this year, £3.2 billion are being provided towards the system, which is a 2.6% increase from the year before. However, it is a 19% decrease from 2015 to 2016. So clearly there's a lot of work that needs to be done to bring this back to a stable situation. In the UK,
As Students for Global Health, what we are doing as medical students is focusing on campaigning for universal health coverage to raise awareness for the public and help them understand what universal health coverage is and why it's important. We're using our policies, such as that on the NHS, as well as that on equitable pricing for medicines, to implement these campaigns effectively and thoroughly within our society. Olá pessoal, meu nome é Karine, eu tenho 22 anos e eu sou a diretora nacional de saúde pública da MSA Brasil. Hoje eu vim aqui falar um pouquinho para vocês sobre a saúde pública brasileira e sobre a nossa cobertura universal de saúde. Então, após a aprovação da Constituição de 1988 aqui no Brasil, foi instituído no Brasil o Sistema Único de Saúde, o SUS. Ele passou a oferecer para todo cidadão o acesso integral, universal e gratuito a todos os serviços de saúde. Então, a gente considerando que esse sistema é um dos maiores e melhores sistemas de saúde público do mundo, o SUS ele realiza cerca de 3 bilhões de atendimentos anualmente, desde procedimentos ambulatoriais simples ou até atendimentos de alta complexidade com a realização de transplantes. Além disso, além da realização de consultas, exames, internações, o SUS ele também promove campanhas de conscientização, campanhas de prevenção e vacinação, além de trabalhar junto com a vigilância sanitária para fiscalizar alimentos, fiscalizar medicamentos, enfim, qualquer tipo de fiscalização dentro do nosso país. O sistema ele fez com que o brasileiro parasse de enxergar a saúde como uma ausência de doença, mas começar a enxergar algo relacionado à promoção e prevenção de agravos de saúde. Então, o SUS ele possui 5 princípios básicos que norteiam ele. A universalidade, que fala que a saúde ela é um direito de todos e é um dever do Estado de garantir. A equidade, que fala um pouco sobre tratar desigualmente os desiguais, tendo como objetivo reduzir as desigualdades sociais e regionais e promover o bem de todos, então. A integralidade, então, ele fala um pouco sobre tratar o indivíduo desde a prevenção até a assistência curativa nos mais níveis diversos de complexidade. Além disso, um dos princípios também seria a descentralização, fazendo com que as decisões elas sejam feitas através de uma hierarquia, então da União, dos estados e até dos municípios, das cidades aqui do nosso país, e também a participação social da própria população decidindo o sistema nos seus conselhos de saúde. Mas por que o SUS ele tem algumas dificuldades? Quais são as dificuldades do nosso sistema? Então, o nosso sistema tem um financiamento que às vezes é insuficiente, o formato de organização de alguns serviços também às vezes é um pouco complexo, um pouco difícil, e a gente tem a produção de alguns cuidados de alguma maneira inadequada e também um pouco de descrédito da nossa própria população quanto à melhoria do nosso sistema, a luta por uma melhoria do nosso sistema. A gente sabe que a gente tem problemas, mas nós temos uma saúde único. 95% dos transplantes de órgãos realizados no nosso país são feitos pelo SUS. 2,2 milhões de cirurgias eletivas são realizadas anualmente aqui no nosso país através do SUS. Por conta dele, o Brasil tem a maior e a mais complexa rede de bancos de leite do mundo. Desde 2016, a nossa rede pública aqui do nosso país oferece cirurgias plásticas reparadoras de sequelas e de lesões decorrentes de atos de violência contra a mulher. E também desde 2008, o SUS ele oferece cirurgias e alguns procedimentos ambulatoriais para alguns pacientes que desejam fazer redesignação sexual. No estudante de medicina, então, eu me encontrei dentro do SUS. Essa promoção, esse cuidado integral, ele está inserido em tudo que a FMSA Brasil prega aqui no nosso país. No SUS, a gente pode estar em contato com a população, auxiliar em campanhas locais de conscientização nos postos de saúde, de prevenção nas escolas, nas nossas universidades. A gente pode conhecer nosso território através das agentes comunitárias de saúde. Elas mapeiam os territórios, elas fazem contato com eles, rastreando tipos de doença, rastreando agravos. E, claro, junto aos nossos médicos, nossos enfermeiros, a gente também tem a possibilidade de realizar e auxiliar
em atendimento aos pacientes, podendo também gerar um vínculo com eles e exercer, então, aquela medicina de família e comunidade de verdade. Eu espero que tenha passado um pouco sobre a nossa realidade, um pouco sobre o nosso sistema incrível, explicando um pouquinho sobre o nosso querido SUS. Muito obrigada. Bueno, esos son los videos que les queríamos mostrar, un poco como para que tengamos una idea de cuál es la realidad de gente que vive afuera, gente que tiene este tipo de sistemas. A nosotros por lo menos nos ayudó mucho, también como para salir un poco más de lo que es nuestro y cuál es nuestra realidad y cuáles son las herramientas que tenemos nosotros y cuál es el contexto con el cual podemos movernos y las operaciones que podemos hacer al respecto, que es lo que el doctor nos estuvo mencionando. Entonces, ahora la compañera Milena va a abrir el siguiente bloque. Bueno, gracias allí, gracias doctor Sequera. Y si es que alguien tiene alguna pregunta, puede ir escribiendo en el chat. En YouTube no están pudiendo habilitarse los comentarios, así que les pido mil disculpas por eso. Así que si tienen algunas preguntas, pueden poner en el chat. Asimismo, si es que la gente de YouTube tiene alguna pregunta que quiera hacer llegar y no está pudiendo usar los comentarios, también puede usar el hashtag UHEMPI. Ese es el hashtag que pueden usar en las redes sociales en caso de que quieran hacernos llegar una consulta. Doctor, mientras tanto, no sé si es que usted quiere aportar algo con respecto a los videos. No, súper bien. La verdad que son justo modelos de salud muy interesantes, ¿verdad? Eh, eh, quizás el de Brasil es algo que nos muestra, es el más reciente, digamos. El de Brasil es un modelo de salud muy lindo, nuevo, tiene como 30 años más o menos. Pero obviamente los modelos de los sistemas de salud cuando se fundan eh, no terminan nunca no terminan nunca de hacerse, ¿verdad? Y el SUS, el Sistema Único de Salud, es como una evidencia de que en Sudamérica o que en países de bajo o mediano ingreso es posible. Hay una historia social muy interesante detrás del SUS. El SUS, a partir de los 70, final de los 70, la época de la dictadura de Brasil, principio de los 80, un movimiento que se llamaban los Congresos Nacionales de Salud, no me acuerdo cómo era el nombre, pero algo así, que eran unos foros grandes que se hacían en la sociedad, que no solamente eran del área de la salud, sino también economistas, sociólogos, discutían el modelo de salud que querían, cómo iba a ser, pero así, pisando tierra, no tanto divague, cómo tiene que ser la ley, cómo tiene que ser la estructura, quién va a pagar, todo eso. Y se discutía en la época de la dictadura brasilera. Cayó la dictadura en la primera mitad de los 80 y como que tomó fuerza ese grupo social y empuja a una reforma del sistema de salud de Brasil al principio de los 90. Se genera el Sistema Único de Salud, como bien explicó ahí la compañía de Brasil, tiene esos valores, universalidad y todo este tipo de cosas. Y donde convive el sistema privado, ¿verdad? Es muy interesante. El sistema público está territorializado, los municipios son los dueños de los hospitales públicos. Entonces, acá se intentó hacer eso de alguna manera y no prendió mucho. Pero bueno, nosotros somos un país mucho más pequeño, podemos centralizar todo. Entonces, ahí los municipios, las prefecturas tienen los hospitales públicos y hay hospitales privados que uno se va y que después el sector público pues, le paga al sector privado. La salud complementar, como le dicen ellos. Y la parte más interesante que tiene es la parte de los consejos de salud comunitaria. Hacen sesiones, la verdad que es cierto, está politizado también, se va la gente que quiere brillar políticamente, ¿verdad? Siempre esos espacios se van a meter los figuretti, pero es un lugar donde la sociedad está representada. Entonces el gobierno de la salud, hay como un parlamento de salud, ¿verdad? Donde está la gente, donde están también los bandidos, donde están también, ¿verdad? Como todos lados. Pero se discute el modelo de salud que cada territorio tiene. Eso es muy interesante
que ocurre en Brasil, y tienen un sistema de salud que es universal, que es único, donde está el sector privado también, pero se le paga. Y una cosa muy interesante, me acuerdo, yo viví 3 meses en Porto Alegre, por un proyecto allá, y me tocó ir a la Universidad Federal de Río Grande do Sul a compartir clases con una profesora de salud colectiva. Ellos tienen una carrera que se llama salud colectiva, muy interesante, que se crea más o menos ya por el 2000, y que son los salubristas. Ellos se dieron cuenta de que a la gente le interesa la salud pública o el sistema de salud cuando el médico cuando está viejo. El médico joven no quiere saber nada de salud, o ni siquiera el enfermero, ni siquiera nada de salud pública, digamos. Como que de viejo recién, como que va aprendiendo, y cuando mucho sabe de salud ya es muy viejo, ya no tiene más ni fuerza y le quedan pocos años de vida, ¿verdad? Entonces ellos vieron la manera de profesionalizar al sanitario y crearon una carrera que solamente sirve en Brasil, que se llama salud colectiva. Uno se va, es pregrado, termina en el colegio, se va a hacer salud colectiva y aprende muchísimo de salud pública, de administración de un hospital, administración de las leyes, de sanitaria, de epidemiología muchísimo, de gestión sanitaria, de la calidad de atención. Parecen cosas muy así teóricas, ¿verdad? Pero es una profesión muy interesante y que lo que hacen es formar los profesionales que luego son los directores de los hospitales, los directores regionales, y tienen ya una visión. No es un cirujano que ahora es director del hospital, ¿sí? O un traumatólogo, ¿verdad? Lo peor que puede pasar. Pobre los traumatólogos. Pero es como una profesionalización del salubrismo desde joven. Es muy interesante ese enfoque que le dio Brasil. Y bueno, hay otras experiencias también similares en Uruguay. Uruguay también tiene un modelo que empezó en el 2015 más o menos, perdón, en el 2005, justamente con el presidente uruguayo que falleció recién, médico él. Empieza la reforma del sistema integrado de salud de Uruguay y bueno, sigue reformándose. Ya estoy hablando mucho de verdad. Me tengo que cortar nomás, Yelena. Bueno, doctor, hay preguntas ya y una de Unas las cuantas, preguntas, muchas. sí, es de José Gelman que dice, ¿cuál piensa que es el mejor sistema de salud y cuál sistema es el que mejor se adecuaría a nuestro país? Mira, difícil, ¿verdad? Siempre el mejor sistema va a ser el mejor y el mejor es todo gratis, todo, ¿verdad? Pero hay que pisar tierra también, no se puede todo, ¿sí? Hay que saber priorizar, pero prioricemos con justicia, ¿sí? Con equidad. Y eso podemos dejar por escrito, ¿verdad? En una constitución, en un acta, ¿verdad? Y priorizamos, ya se queda escrito y no se rompe eso. No porque tiene más plata va a salir de la ley. Entonces, primero hay que hacer una reforma y dejar por escrito ese tipo de cosas. Y cuando más queramos todo, cuando ese cubo que les mostré, ese cubo que les mostré, si queremos cubrirla todo y que cubra todo y que sea todo gratis, o sea, que no sea nada de bolsillo, tenemos que pensar de dónde vamos a sacar la plata. Alguien tiene que pagar, la salud no es gratis. Entonces, alguien tiene que pagar. Entonces, yo más que sistema de salud que quiero, que tengo clarísimo, es el modelo de financiamiento. ¿Cuál modelo de financiamiento queremos? Esa es la pregunta. El sistema de salud que queremos todo, en el fondo. Todos ya sabemos, ¿verdad? Todos queremos la salud, todos queremos todo. Bueno, ¿cuánto cuesta eso? Tanto. Bueno, ¿quién va a pagar? Esa es la pregunta. Y a los médicos nos cuesta muchísimo responder. Es un problema de los economistas. Y los economistas, la gran mayoría, tienen poca sensibilidad social. No estoy diciendo, ¿verdad? Estoy diciendo reembore con mis amigos economistas. Pero quizás hay pocos economistas de la salud, por ejemplo. No es un área así muy rentable, digamos. Yo conozco a uno, el economista Rubén Gaete, muy buen economista, creo que es. No, también le conozco a Mila Molinier, también creo, pero no sé si ella es economista de la salud, sé que es economista. Bueno, pero hay muy poco, es un área de la economía no muy desarrollada en nuestro país y que si a alguien le interesa, no hace falta dejar la medicina para meterse en eso. Hay maestrías de eso. Ahora que tienen CONACYT, tienen Becal y todo esto, hay maestrías en Londres, hay maestrías en la Ciudad de México, en San Paulo, sobre este tipo de cosas.
yo creo que es un campo totalmente virgen y necesitamos gente que se forme en eso, ¿verdad? Bueno, doctor, otra pregunta es de Nicolás Fleitas y de Varo y Mesa, se parece bastante, que preguntan cuáles serían los puntos principales en los cuales tenemos que gastar nuestras fuerzas para mejorar nuestro sistema de salud o para reformar el sistema de salud hacia un sistema más universal. ¿Cuáles son las? ¿No? Decimos, ¿verdad? ¿Y cuáles serían los pasos o los puntos principales en donde tendríamos que gastar nuestras fuerzas para mejorar nuestro sistema de salud? Y la formalización de la economía. O sea, la formalización de la economía. ¿Qué significa eso? Que el trabajo también, ¿verdad? Que el trabajo no esté precarizado y que sea formal, que esté bien reglamentado, que no haya explotación laboral por un lado. Todo eso genera una concatenación de fenómenos burocráticos inclusive, ¿verdad? Y sociales, que determinan que un sistema de salud que soñamos se pueda aplicar. La formalización del trabajo es fundamental. Ese es el pilar, ese es un primer paso. La formalización de la economía. No podemos nosotros, por ejemplo, una tontería, voy a decir. Acá uno paga con tarjeta y es más caro que pagar en efectivo. Acá si nosotros subvencionamos el pago con tarjeta, imagínense lo que estoy diciendo, que pagar con tarjeta sea más barato y que el Estado invierta ahí. No, si vos pagas con tarjeta, lo que pagues, la cena de esta noche, el caramelo que te va, que puedas pagar todo con tarjeta, todo es 10% menos. Y ese 10% menos el Estado subsidia. ¿Qué estamos haciendo ahí? Que todo el mundo va a querer tener su tarjeta, porque con tarjeta es más barato todo. Todos van a tener tarjeta. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos formalizando todo, porque se va a ver todo el movimiento económico. No se va a poder mover el dinero negro. O le va a costar más por lo menos. Ahí estamos formalizando la economía. Uruguay hace 20 años que si vos te vas a pagar con tarjeta, hace rato ellos quieren formalizar su economía. Y esa es la manera. Vos donde te vas es 10% menos con tarjeta. Y acá en Paraguay es al revés. Cuando vos pagas con tarjeta es más caro. Ridículo. Empuja a la economía informal. Empuja a pagar, o sea, en billete, todo roto ahí. ¿Verdad? Y de esa manera la economía es en negro, no se declara, tenés que pedir tu factura, que tenés que juntar. Complejizamos todito. ¿Verdad? Entonces, imagínense lo que estoy diciendo. O sea, ¿qué sistema de salud? ¿Cuál es el pilar fundamental? Y no pasa por hacer más hospitales, no. Estas cosas primero hay que arreglar. Después vamos a aplicar o vamos a empezar a hacer más factible ese sistema de salud que soñamos. Porque si no, es insostenible. Bueno, otra pregunta de Muruya Cáceres dice que pregunta si es que usted considera que nuestro sistema, nuestro modelo de salud es muy malo o si contribuyó en algo a la inclusión social. El sistema de salud es pésimo, muy malo, precario. Contribuye a la inclusión social. Yo creo que no, o sea, es muy amplia la pregunta, pero sí, por lo menos, hoy que te vea un médico del sector público es gratis. Imagínense en el 2003, 2004, 2005, hasta 2008, 2009 creo que se aplica la gratuidad. Gratuidad, digo, porque en realidad siempre se paga de alguna manera, con los impuestos de alguna manera. Pero antes tenía que tener un 5.000 y por lo menos $1 para que te vea un médico en el puesto de salud. Se pagaba. De que podía conseguir que te vea gratis, claro que sí, contacto, hablar con fulano que le conoce. Muy pocos tienen amigos médicos, es un poco de burbuja social tener varios amigos médicos. La mayoría de la gente no tiene amigos médicos. Entonces, si no tenés amigos médicos, ¿qué vas a hacer? Y te vas al puesto de salud y tenés que tener tus 5.000 y ahí. Y tenés que venir cada 3 días, te voy a controlar. Yo, no, si tengo que pagar, no tengo. Si yo gano 1,5 millones y tengo que pagar 30.000, no me voy a ir. Y por ahí percibo, no, por ahí me tengo que ir y me voy una vez nomás y la otra ya no me voy a ir, voy a ahorrar porque para mi pasaje, yo creo que el darle la gratuidad fue fue romper una barrera muy importante que para muchísima gente, hay gente que no cree eso, pero para muchísima gente fue fundamental.
El hecho de que vos te vayas las veces que quieras sin pagar ni un guaraní, por lo menos, es cierto, por ahí algún estudio tenés que hacer y eso no te cubre, ¿verdad? Es cierto, hay muchas cosas. No hay ni un antibiótico, no hay nada, porque el sistema de salud a veces tiene todo, hay meses que no tienen nada. Súper precario otro sistema de salud de siempre. Entonces, pero por lo menos un médico te puede ver y te puede orientar. Antes tenías que pagar por eso, o ser el amigo de. Bueno, doctor, hay otra pregunta de Hugo Adorno que dice, considerando a la sanidad militar el único sistema de salud descentralizado que hubo en Paraguay, ¿qué posibilidad de reactivarlo existe o es más factible reforzando los municipios? Sí, el modelo de la sanidad militar y la policial también son modelos muy buenos, son tipo de cajas mutuales, ¿verdad? Hablamos de eso, casi como unas medicinas prepagas, pero en realidad, al no ser tan empresarial, después cuando van tomando ya tamaños considerables, se vuelven un poco más empresariales, ¿verdad? Porque ven que hay lucro, así que generan un excedente y después pueden invertir acá, pero eso lo decide una comisión directiva que es generalmente, o por lo menos la mayoría de las veces, son los mismos miembros del gremio, por ejemplo. Eh, Son modelos que pueden coexistir tranquilamente, ¿eh? Son modelos que también pueden dar servicio más allá de su sector, de su gremio, dentro de un sistema de salud que le pueda reembolsar lo que gastó. Ese es el modelo brasilero, ese es el modelo uruguayo. Ellos no es que reventaron todo la salud de las Fuerzas Armadas ni nada. No puede consultar si no es militar, puede consultar, pero el Estado termina cubriéndote de ese costo. Eso es lo que tenemos que entender. Con respecto a si es más factible reforzando los municipios. Nuestro sistema de salud tuvo un momento donde se iba a descentralizar la salud. La descentralización es una herramienta muy útil para muchas cosas y quizás para otras no. Dentro de todo, nosotros somos un país que la descentralización puede ayudar. El tema es que transferir nomás la responsabilidad a la comunidad tiene que estar empoderada. El tema es que vos podés transferir y lo que estás transfiriendo son a los caudillos locales que generan más inequidad. Generalmente, o otras veces cuando no es de ahí, cuando está centralizado y llegan los medicamentos y llegan, qué sé yo, la decisión de hacer la USF, los nombramientos y todo eso, puede ser que llegue sin los vicios de los caudillos locales. ¿Sí? La descentralización en algunos países lo que hizo fue fortalecer caudillos locales y se generaron inequidad. No siempre, pero es una herramienta útil, pero también hay que saber utilizarla. Bueno, doctor, y para finalizar, voy a fusionar dos preguntas y podemos dar por finalizada si le parece la charla. Pregunta Carlos Jiménez si es que puede citar más ejemplos de los tipos de servicios y productos de salud sobre los cuales tenemos evidencia de que uno de los modelos de pago sea claramente superior a los otros. Mientras, o sea, pregunta, vamos a una comparativa entre los distintos modelos de pago y José Gelman dice, quería preguntarle sobre nuestro hospital de clínicas si es que conoce, funciona el sistema que ellos utilizan, o sea, pregunta si funciona el sistema que ellos utilizan, en donde la plata sale desde el presupuesto de la universidad, o cuál es su opinión sobre el desempeño del hospital de clínicas a la salud del país. Bueno, con respecto a la primera pregunta, me está pidiendo que haga un almanaque más o menos de ir comparativo con evidencia y todo eso. Creo que es otra charla. Pero sí entender, como dije, los tres modelos de pago sirven, pero para escenarios diferentes. Capitación es muy útil para unos médicos que trabajan en una comunidad, con una USF. Salario es muy bueno para un médico que trabaja en terapia intensiva, en urgencias. Y por productividad, a un médico o a un personal de salud que trabaja, por ejemplo, haciendo productos definidos, ¿verdad? O tantos servicios así puntuales, ecocardio, por ejemplo, ecografía, ese tipo de cosas. La segunda pregunta, la de José Gelman, sobre nuestro hospital de clínica. Si es que conoce, ¿funciona el sistema que ellos utilizan? O sea, el sistema de salud de clínica. No podemos hablar como un sistema de salud. Clínica es un hospital precario, precarizado totalmente,
dependiente de donaciones, por un lado, un poco a escala nuestro país, ¿verdad? Y dependiente de la universidad. Podemos hacer una charla sobre eso específicamente, ¿verdad? ¿Qué modelo sería útil? ¿Cómo? Yo que viví un tiempo en España, me tocó estar en el Hospital Clínic, el Hospital de Clínicas de Barcelona, el Hospital de Farreras, de Rossmann, el Hospital de Clínicas. Y es un hospital universitario, tiene también la universidad ahí metida, y me acuerdo, es un hospital mixto, una empresa, donde ofrece servicios gratuitos para todos los españoles, pero le cobra el Estado español. Tiene empleados del Ministerio de Salud de Cataluña, de España, ¿verdad? Que están trabajando ahí, varios médicos, varias contrataciones, y tiene un componente privado, una visión empresarial, componente privado que hace todo lo que es la gestión de calidad, por ejemplo, y la gestión de la buena atención y la gestión del rendimiento. Entonces, por ejemplo, analizan todos los indicadores de los pacientes, cuántos días están en cama, que no haya infecciones nosocomiales, todo eso. ¿Por qué? Porque eso genera al final ahorro en el gasto, y ellos tienen bien estudiado cuánto le cobran al sistema de salud por la internación de este paquete, a partir de qué momento está empezando a perder y a partir de qué momento está empezando a ganar. Entonces, todo eso tiene bien estudiado, y el equipo de sanitario eh, de calidad y de gestión, me tocó trabajar mucho con ellos. Mi jefe, mi profesor, era justamente el presidente de esa comisión, hoy es decano en la universidad. Él se encargaba de muchísimas de estas cosas. Entonces, es importante ese componente que yo creo que el hospital de clínica no tiene para nada desarrollado a un momento. Cuando ustedes terminen la carrera, ¿verdad?, y se dediquen a estas cosas, me van a ayudar a ponerle este componente al hospital de clínica. ¿Puede tener un sector privado de fundación? Claro que sí. Fíjense, por ejemplo, cómo funciona el cuarto piso, la parte de oncología o asoleo. Funciona totalmente diferente al hospital de clínica. Y es el hospital de clínica. Tiene fondos privados de donaciones. Como dije, es insostenible, pero, por ejemplo, puedes poner componente de investigación, desarrollo tecnológico. Eso genera lucro también para el hospital, que puede volver a reinvertir en una mejor atención. O sea, se puede tener fondos privados que generen dinero para hacer funcionar eso, que genere prestigio también, porque eso es muy importante. Un hospital magnético. ¿Qué significa eso? Que la gente quiere acercarse ahí. Los profesionales quieren decir, yo trabajo ahí. Que no da vergüenza trabajar ahí, porque acá están los mejores. Eso tiene que recuperar el hospital de clínica. Y eso pasa mucho por la calidad de la atención. ¿Sí? Y faltan, yo creo, esos profesionales en el hospital, y poco a poco yo creo que se van a ir sumando. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por todo su tiempo y por todo el conocimiento que nos brindó. Y también muchísimas gracias a todos los que participaron en esta actividad por interesarse. Creo que la democracia solamente funciona si es que la mayoría está informada, así que aprecio mucho que hayan participado en esto y también pedirles, por favor, que completen el formulario post-webinar para que podamos también medir el impacto de la actividad, si hubo diferencia con el antes y el después. Y si es que quieren seguir hablando de esto en sus redes, compartir más información, personalmente hay también un análisis multidimensional que se hizo en nuestro país, que está en la página de la OCDE, que es muy bueno. Si quieren ponerse a leer y compartir también información de ahí, pueden usar el hashtag UHCMPI. Y espero que podamos seguir juntos todos también trabajando desde nuestros lugares para que alguna vez sea una realidad esto. Así que muchas gracias, doctor, y muchas gracias a todos. Chao, chao.